cuando logramos integrar información que proviene de distintas modalidades sensoriales y conceptuales, es de la manera en la que consolidamos mejor la memoria. Exactamente, ese es el peligro, ¿no? Cualquier situación de procesamiento cognitivo que tú te puedas imaginar, las emociones van a estar involucradas de cierta manera. O sea, siempre está cambiando nuestro cerebro. Siempre nuestro cerebro tiene esta capacidad de adaptarse. No, es totalmente cierto. Es muy importante el periodo de sueño porque ahí es el momento donde se consolidan los recuerdos. Nuestro cerebro, para el aprendizaje, se maneja a través de recompensas. ¿Cómo crees tú que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Pedro Ruiz. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por este rato que nos vas a compartir. ¿Gustas decirnos un poco como de tu background, de tu formación académica? Sí, claro. Y creo que pues es relevante, ¿no? Claro. Para el hecho de los que le vengo a platicar, lo que venimos a platicar hoy. Pues mira, yo me formé como médico en Monterrey. Y una vez terminado la carrera de medicina, pues estaba buscando ahora sí qué hacer con mi vida. Pero siempre me llamó la atención el cerebro. Me parece realmente pues el objeto más interesante que conocemos, ¿no? El órgano con más enigmas, ¿no? Totalmente. Entonces, pues a mí, buscando opciones, encontré un posgrado, entonces estudié una maestría y después un doctorado en neurociencias. Entonces, pues, de ahí ha venido todo mi desarrollo en este tema del cerebro y la relación con nuestro día a día, ¿no? Sí, a mí también se me hace muy interesante porque, bueno, no sé, yo no sé del tema, ni soy médico, ni investigador, ni nada, pero por lo poquito así como que veo o escucho, es como de los órganos que todavía tienen muchas incógnitas y que cada vez se va estudiando más y que se sabe que entre más sabes, menos sé, ¿no? Como dice por ahí la frase. De hecho, pues ha habido un boom en el estudio del cerebro en las últimas décadas, pero aún así estamos, yo creo, todavía en pañales para entender mucho del funcionamiento del cerebro. La tecnología, el desarrollo de la tecnología, pues la verdad que nos ha ayudado mucho a poder entender qué está pasando con el cerebro en tiempo real. Diversas aparatos, máquinas, pues nos han ayudado a eso, ¿no? Pero seguimos todavía descubriendo muchas cosas. Ok, y entrando un poco en el tema que vamos a platicar aquí, que es cómo aprende nuestro cerebro de alguna manera, creo que es así como la idea. Yo por ahí alguna vez vi o supe como de según esto, ¿no? Ya tú me vas a decir si es verdad o no, como de una pirámide de cómo aprende mejor el cerebro, como que hasta abajo, no me acuerdo bien el orden, pero por decir algo, que hasta abajo estaba leer. Luego estaba ver como un documental o una película. Luego estaba como que escuchar. Y hasta arriba así como que según como la mejor forma en la que el cerebro puede aprender o consolidar el conocimiento es enseñando eso que aprendiste. ¿Qué tan cierto es esto? Tiene muchas bases. De hecho, bueno, para entender un poco cómo el cerebro aprende, hay que hacer algunas definiciones y algunas diferencias. Ahorita pues lo que estamos hablando principalmente es como de conceptos, el aprendizaje de conceptos de información abstractos, con esta capacidad de entender o aprender palabras, situaciones, personas o un concepto como tal, ¿no? Okay. Porque se diferencia de otras cosas como aprender a hacer movimientos, ¿no? Porque también es eso que se conoce como memoria muscular, que más que muscular pasa en el cerebro, pero que se puede diferenciar en el mecanismo en el que ocurre, ¿no? Y la razón por la que sí tiene validez esto que me acabas de comentar es porque se ha encontrado que cuando logramos integrar información que proviene de distintas modalidades sensoriales y conceptuales, es de la manera en la que consolidamos mejor la memoria.
Y sobre todo la memoria de esto, hablando de conceptos, de ideas abstractas. Entonces, digamos, poniendo un ejemplo así muy burdo, yo aprendo a tocar guitarra y si quiero que ese conocimiento se consolide mejor, en teoría me ayudaría a enseñarle a otra persona a tocar guitarra como yo lo aprendí. Ahí estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, y eso es lo que lo hace también muy interesante para entender cómo aprendemos. Parte de lo que aprendes al tocar un instrumento musical requiere de esta repetición para aprender una secuencia de movimientos específicos, ¿no? Y esto lo hace una parte del cerebro, principalmente unas estructuras que se conocen como ganglios basales, aunado a otra estructura que es el cerebelo, que nos permite formar secuencias estructuradas específicas, ¿no? Esto requiere de la repetición, ¿ok? Por eso aprender a andar en bicicleta, aprender un instrumento, requiere de que lo estemos practicando y haciendo muchas veces, ¿no? Por otra parte, aprender la teoría que va de la mano de aprender el instrumento, o sea, la teoría musical, requiere de este aprendizaje conceptual, que cuando lo unimos a la parte de activa, muscular, de la ejecución, es cuando tiene ese beneficio extra al enseñar. El aprender a hacer el movimiento como tal, lo vas a aprender solo y con la repetición principalmente. Pero toda la teoría que viene detrás, que sobre todo está muy relacionada con la interpretación que uno le damos al momento de la ejecución, sí se beneficia mucho de que enseñemos. Y es por esto de que estamos integrando la información que tenemos en nuestro cerebro para tratar de digerirla y transmitirla. Entonces, al hacer todo este proceso, estamos ayudando a consolidar la información. Ok. Entonces, de alguna manera también es cierta esta frase que dicen que el cerebro aprende a base de repetición. Sobre todo cuando hablamos de esta memoria implícita, que es la que te digo, la muscular, totalmente requiere mucha repetición porque nuestro cerebro, digamos que está a base de prueba y error, encontrando la mejor secuencia de movimientos para lograr el movimiento, hacerlo más eficiente. Y entonces al estar repitiendo, se va a consolidar. Pero por eso te digo que sí es importante hacer esta distinción entre una memoria implícita, como la memoria procedural, que es de hacer procedimientos como el ejecutar un instrumento, y la memoria explícita, que es la que se trata de los conceptos, la memoria de situaciones, de personas, etc. Ok. Y se me viene, por ejemplo, ahorita a la mente que, no sé, si yo empiezo si yo aprendo a tocar un instrumento, pero técnicamente no es como la mejor técnica o algo así, digamos como que aprendo mal o aprendo con un vicio, ya después quitármelo es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya están esos caminos neuronales hechos y pasados 1000 veces. Exactamente, ese es el peligro, ¿no? Que si estamos practicando con vicios o con movimientos erróneos, mala técnica, nuestro cerebro lo sigue aprendiendo y sigue consolidando estos patrones. Entonces, en el momento en el que nos quieren corregir la técnica, pero ya tenemos muy establecido eso, nuestro cerebro, digamos que activa la secuencia incorrecta. Y ahora para regresarnos al principio toma mucho tiempo, ¿no? Se requiere otra vez como empezar desde las bases para ir corrigiendo esos vicios. Pero sí, justamente pasa por eso. Se me vino también ahorita la frase esta como de desaprender para aprender, ¿no? También llegué a escuchar como que llega, no sé, imaginémonos que está el vaso lleno de agua y digamos como que ya adquiriste cierto conocimiento y lo consolidaste, pero si lo quieres cambiar o modificar, es como justo esto, otra vez como si te tiraras el agua y le empiezas a echar como nuevo conocimiento para tener un nuevo resultado. Sí, en casos como esto que mencionas de aprender con una mala técnica, aprender con vicios, la verdad que para obtener los mejores resultados, lo mejor sería empezar desde la base, desde el inicio, y ahora sí evitar esos errores de ejecución, porque ya se formaron estos circuitos en nuestro cerebro, que el circuito como tal, desde que lo activas, activa a su vez toda la serie de la secuencia que continúa y llega hasta el final. Entonces, si en toda esa secuencia en medio hay un error, lo va a seguir, nuestro cerebro va a seguir la secuencia de activación neuronal,
y va a tener ya el error por dentro de esa secuencia. Entonces, lo mejor sería empezar desde cero y evitar que se dé ese error en la secuencia de movimientos. Y es todo por cómo se consolida esta memoria implícita, ¿no? La manera en la que nuestros ganglios basales van como buscando la mejor combinación para tener un movimiento sincronizado y coordinado, ¿no? Que si realmente lo pensamos es mucho más complejo de lo que parece, porque hasta los músculos más pequeños que tenemos tienen una cantidad enorme de fibras musculares y nuestro cerebro está tratando de decidir en qué medida se van a contraer cada una de estas fibras musculares, en qué medida se van a relajar otras, y para encontrar el punto exacto, pues requiere en algo tan complejo como tocar un instrumento años y años de práctica. Y ahorita que comentas esto de que se activa como este circuito y lo ejecutas y todo, se me viene a la mente, es tal vez un poco como que ella entra de manera inconsciente, como que nosotros conscientemente, no sé, pues estoy tocando y no pensé en que iba a hacer esto o tocar alguna nota y lo hice, pero sin pensarlo es como parte de esto, de que ya está tan el mecanismo ahí lanzado que nuestro inconsciente o nuestro cerebro a través de la práctica lo hace. Sí, claro. Sí, es lo que sucede cuando ya tenemos consolidado alguna secuencia de movimientos. Si nosotros activamos el inicio de la secuencia, se va a dar completa, aunque ya no estemos conscientes o no lo hagamos de manera voluntaria, ¿no? Como tal. Por eso, y bueno, eso llega a ser muy útil en la ejecución musical, como en situaciones donde te desconcentras por un momento, se te olvida y la pura memoria muscular es la que te salva, ¿no? Entre comillas, como dijiste, ¿no? Que no es tanto muscular, sino sí, más cerebral, pero sí. O incluso también me pasa de que a veces que estoy tocando y ya la tengo tan mecanizada esa canción que ya estoy pensando en otras cosas. Oye, mañana tengo que hacer esto y cuando otra vez como que regreso al momento, ya casi se va a acabar la canción, o sea, como pues es justo esto que mencionan, ¿no? Y además de la repetición, Luis, ¿qué otros factores intervienen o son necesarios para que nuestro cerebro pueda aprender mejor? Hay otro factor que es muy importante, que es nuestro cerebro para el aprendizaje se maneja a través de recompensas. Entonces hay un sistema que se llama el sistema dopaminérgico de recompensa que está involucrado en este tipo de aprendizaje, en el cual cuando de alguna manera logramos activar este sistema, se va a favorecer la consolidación de la memoria. Por eso es muy útil y de manera tal vez implícita lo entendemos las personas, que cuando queremos enseñar algo a un niño, por ejemplo, le damos una recompensa, le decimos, te voy a comprar un dulce, te voy a comprar un juguete, hoy no te tocará lavar los trastes, ¿no? Ese tipo de cosas que sirven como recompensa tienen un trasfondo neurobiológico de por qué son útiles para reforzar conductas, para reforzar el aprendizaje. Es porque este sistema dopaminérgico de recompensa libera dopamina en nuestro cerebro y esto facilita la consolidación de la memoria. Entonces tiene un trasfondo biológico y yo diría que es probablemente el factor más importante para facilitar la memoria. Esto pues se ha estudiado desde animales hasta en personas, ¿no? Y en animales se ha encontrado muy claramente que la manera en la que tú presentas una recompensa, que sea una recompensa importante, con un valor intenso para el individuo, va a consolidar de mejor manera el aprendizaje. Ok, y este mecanismo, método, no sé cómo llamarle, sistema, ¿lo podríamos utilizar como, por ejemplo, también para hacer cosas que no nos satisfacen, así como que muchísimo? No sé, voy a poner un engañar ejemplo. nuestro cerebro. De alguna manera, como, no sé, voy a poner ejemplo, no me gusta leer, me gusta jugar videojuegos, pero me voy a dar el premio de después de leer 5 o 10 páginas, voy a jugar 10 minutos de videojuego. ¿Podría funcionar también algo así? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que es una de las mejores maneras de lograrlo, ¿no? Porque ahora, para encontrar un buen procedimiento para aplicar esto, lo más útil es empezar
con pasos pequeños, ¿no? Ujú. Digamos el ejemplo que me dices, Ujú. me dedico mucho a mis hobbies y no hago cosas que tal vez me corresponden como Ujú. responsabilidades, ¿no? Bueno, puedes empezar como dices, voy a dedicarme estos minutos a hacer la responsabilidad que tengo, pero me lo voy a compensar. Mm. Y en la medida de que tenga esa recompensa, nuestro cerebro va a empezar a, digamos, reorganizarse para darle un valor añadido a la parte de responsabilidad que hicimos o de trabajo que no queríamos hacer. Ok. Entonces, eventualmente la idea sería ir aumentando el tiempo que le dedicamos a ese trabajo, a esa tarea que en un principio no era agradable, ya sea el tiempo o la cantidad de trabajo, la intensidad de la atención que le pongamos, de alguna manera irlo incrementando a la par en la que vamos manteniendo todavía la recompensa, para que entonces nuestro cerebro se reorganice y empecemos a inconscientemente darle un valor positivo a esa tarea que ahora estamos haciendo. Hay procesos mm, pues maneras de lograr eso que se han descrito, que se han intentado, y son útiles, son más útiles que hacerlo a la fuerza, ¿no? Ujú. Porque realmente nuestro cerebro ya tiene ese mecanismo integrado para que en una recompensa le añada un valor a lo que hicimos previo a la recompensa. Hay varias características que tiene que tener la recompensa para que sea útil, ¿no? Una de ellas es que mientras más pronto la demos después de hacer la tarea Ujú. o el ejercicio que queríamos hacer, más útil va a ser. Ok. Y también el tipo de recompensa. Jugar un videojuego, si eso la persona ya le da un valor positivo, puede ser una recompensa. La comida es una Mm. recompensa fisiológica que Ujú. tenemos todos, ¿no? Pero con nuestra complejidad mental hay otras cosas que pueden ser recompensa. Como te decía, con un niño le puedes decir, ¿sabes qué? Hoy te permito que no laves los platos si haces tu tarea. Mm. Eso puede ser una recompensa para el Ujú. niño también, ¿no? Ok. Entonces, la recompensa que utilicemos va a depender de cada persona. Cada quien sabemos qué es lo que nos gusta y nos puede servir como recompensa. Y utilizar una estrategia como esta nos va a ayudar a cambiar hábitos o a darle un valor positivo a algo que no se lo dábamos antes. Y todo esto es gracias a la capacidad de nuestro cerebro de aprendizaje. Y hablando ya, o sea, como ahorita que mencionas esto de las recompensas, tengo entendido que hay ciertas actividades o ciertas cosas que fisiológicamente ya, por ejemplo, te hacen que segregues más dopamina, ¿no? Por ejemplo, un chocolate no es lo mismo que comerte, voy a decir algo así, una manzana, ¿no? Por decir algo. Claro. Que a lo mejor si yo le añado ese valor de que a mí me encantan las manzanas, a lo mejor para mí un chocolate y una manzana van a estar como a la par. Pero sí Ujú. hay algunas recompensas que fisiológicamente nos den más ese chispazo de dopamina. Sí, totalmente. Nuestro cerebro realmente pues está, eh, evolucionó a partir de los animales, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas muy básicas Mm. biológicamente que tienen una relevancia muy importante para nosotros a nivel químico. El alimento es uno de ellos y hay alimentos, como tú dices, que producen esta liberación mayor que otros. Los alimentos dulces o altos en grasas suelen dar un mayor como un aumento Ujú. más Como un pico intenso, un más. pico más pronunciado Ajá. que la lechuga, por Ujú. ejemplo, ¿no? Sí, que una Este, calabaza. claro, y tenemos otras, por ejemplo, se ha utilizado en animales, que bueno, este tipo de experimentos tiene sus debates éticos, ¿no? Pero, por ejemplo, privarlos de alimento, privarlos de Mm. agua, en el momento entonces aumenta el valor que le da ese animal a recibir una gota de agua, ¿no? La necesidad Mm. fisiológica hace que entonces el pico de liberación de dopamina pues sea mayor. Entonces, sí se van modificando y hay algunos que ya fisiológicamente son mejores para aumentar esta recompensa interna, el alimento, cosas como
todo lo que tenga que ver con bienestar y necesidades básicas fisiológicas, ya intrínsecamente nos da una recompensa, ¿no? Ok. Ahora, como te decía, somos seres complejos en el que ya a través de la experiencia, a través de nuestra vida, pues le dedicamos un valor a otras cosas que pueden que no sean tan comunes o tan biológicamente Necesidades primarias. ¿no? Ok. Que, pues no sé, puede que un videojuego Ujú. no es algo que a un animal de manera natural pues le Sí. vaya a producir este pico Ujú. de bienestar, ¿no? Pero nosotros sí, porque lo hemos desarrollado y lo hemos aprendido a través de la experiencia, de la práctica Ujú. de nuestra vida, ¿no? Y lo que se ha encontrado, al menos en animales, pues es que mientras más fisiológicamente deseable sea, como puede ser el alimento, El la descanso, hidratación, el probablemente. descanso, son más potentes, ¿no? Ok. Pero te digo, también depende de cada quien, por esto mismo de que de nuestra misma complejidad, de nuestras experiencias de vida, pues a algunas cosas le damos más valor que a otras. Ok. Y hablando ya de otros factores, como por ejemplo, no sé, la alimentación, el descanso, el ejercicio, que son cosas que se me ocurren ahorita que he escuchado que le traen muchos beneficios al cerebro. Hablando de como de factores así como de este tipo, ¿qué nos dice hasta ahorita la ciencia de qué beneficia de alguna u otra forma el aprendizaje? Mira, para empezar, cuestiones como el descanso y el ejercicio son recompensantes por sí mismas, pero también tienen tienen un valor propio por la salud que nos generan, ¿no? Mm. El hecho de tener nuestro cuerpo trata de tener balance en todo. Balance en niveles químicos, en niveles de energía, niveles de desarrollo, y este balance lo tenemos en el mejor estado cuando estamos saludables, ¿no? Ujú. Sabemos que una vida saludable, como que incluye ejercicio, dieta, descanso, nos mantiene fisiológicamente más aptos para aprender. En estudios se ha encontrado que mientras tenemos niveles de estrés más altos, por ejemplo, más batallamos para aprender. Mm. Entonces, por ejemplo, esto se ha estudiado en estudiantes universitarios, en los que mides su nivel de estrés y ves cómo les está yendo en sus clases, en sus exámenes. Ujú. A mayor estrés, menores puntuaciones. ¿Cuál es la relación? El estrés nos genera la liberación de una hormona que se conoce, que es cortisol, Ujú. y este cortisol impide de alguna manera que se genere el aprendizaje. Es como un balance en donde el cortisol y el estrés no te permiten desarrollar o consolidar este conocimiento, aparte que no te permiten ni siquiera tener niveles de actividad cerebrales adecuados. Entonces, es muy útil o es algo que realmente debemos tomar en cuenta, el tener una buena disciplina de ejercicio, de alimentación, de descanso, para que nuestro cerebro esté en las mejores condiciones posibles para obtener el mejor beneficio de cualquier tipo de aprendizaje o actividad que realicemos. Ok. Por ahí escuché también una vez que cuando hacemos ejercicio, bueno, pasan muchas cosas, pero que el cerebro segrega algo llamado BDNFs, algo así, que ayuda también como a este proceso de, pues no sé si de aprendizaje o de desarrollo como tal del cerebro. Sí se ha encontrado en la literatura hay muchísimas experimentos en los que se ha encontrado diversos beneficios por todos lados, ¿no? O sea, Mm. realmente algo como el ejercicio, no nada más a corto plazo, sino también a largo Ujú. plazo, ayuda de diversas maneras. El simple hecho también de facilitar la liberación de dopamina por el mismo ejercicio Ujú. que realizamos, ya nos facilita tener facilidad de aprendizaje y de consolidación de este mismo, ¿no? Pero en general, por ejemplo, el simple hecho de cuando mantenemos una vida saludable, que incluye pues el ejercicio, la dieta, etcétera, nuestro cerebro está como más limpio y más sano a nivel celular. O sea, las células, las neuronas como tal, tienen procesos de envejecimiento
que se logra de alguna manera alargar o atrasar cuando mantenemos una vida saludable, pues que nuestros hábitos sean saludables como tal, nos protegen de alguna manera de este deterioro celular. Y mientras tengamos nuestras neuronas en mejor estado, mejor aprendizaje vamos a conseguir. Y esto de que en las noches, mientras descansas y duermes, es cuando se consolida el conocimiento que, no sé, que una noche anterior estuviste estudiando. O sea, como que llegué a escuchar como que era mejor, sí, darle una estudiada, pero y luego descansar, a estar toda la noche repasando y repasando y repasando y ni siquiera descansar bien. Y pues al día siguiente el resultado es todo lo contrario. No, es totalmente cierto. Es muy importante el periodo de sueño porque ahí es el momento donde se consolidan los recuerdos. De hecho, algo que sucede durante el sueño es que las actividades que hicimos durante el día, de alguna manera como que nuestro cerebro las repite al dormir y esto nos sirve como práctica. Entonces imagina que en un día pues estuvimos practicando un instrumento musical, ¿no? Y le dedicamos 2 horas de práctica técnica, ¿no? Pues resulta que a la hora de dormir tu cerebro está volviendo a activar las neuronas que se activaron durante esa ejecución y entonces está consolidando esas vías que se estuvieron practicando durante el día. Por eso a veces también soñamos con lo que hicimos en el día, ¿no? Está relacionado y es el momento en el que nuestro cerebro entonces consolida esas conexiones neuronales que se están generando durante el día. Ok, como digamos que el cerebro practica mientras estamos dormidos, ya afianza esos caminos neuronales. Y en el factor se me viene a la cabeza, por ejemplo, genético, o sea, ¿hay algo ahí que interviene que si genéticamente estoy más predispuesto a aprender mejor o peor o que alguna otra persona? ¿Hay algo ahí de la genética? Sí, es relevante. Siempre ha habido un debate entre, pues, ¿qué es más relevante? Si nuestra genética o nuestro ambiente, nuestro desarrollo, ¿no? Y es multifactorial en ese sentido el aprendizaje. Requiere de ambas situaciones. Requieres de una carga genética que te facilite el aprendizaje, pero también de un ambiente que te propicie ese aprendizaje, ¿no? La parte genética, pues depende de cómo nuestras neuronas están predispuestas genéticamente a facilitar su plasticidad, lo que se llama plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal es lo que permite formar nuevas conexiones, fortalecer nuevas conexiones o eliminar conexiones que no son útiles, porque es la manera en la que se comunica nuestro cerebro, a través de conexiones entre células, ¿no? Y estas conexiones van a depender de las proteínas que generen las células, las cuales a su vez dependen de los genes que tenemos. Entonces, si tenemos una carga genética que facilita esta conexión, este fortalecimiento de conexiones entre neuronas, se llama sinapsis, vamos a tener una mayor facilidad para cierto aprendizaje. Ahora, esta carga genética como tal, pues es muy variable. Puede que haya personas que tengan mayor facilidad para aprendizaje cuando obtienen la información por la modalidad visual. Hay otros que por la modalidad auditiva. Tenemos también en cierta predisposición a facilitar el aprendizaje dependiendo de ciertas regiones de nuestro cerebro. Y esto pues depende de cada persona. Pero te repito, es muy importante que de la mano de lo genético venga lo ambiental. Lo ambiental incluye tus hábitos de salud, dieta, ejercicio, el tipo de práctica que realices, las experiencias a las que te expongas. Todo eso va a juntarse, a integrarse para darle a la persona la posibilidad de aprender cosas. Ahorita que mencionaste este tema de la neuroplasticidad, que creo que es algo así que en los últimos años, no sé cuántos, como que fue un cambio así en las creencias y en general, por lo que entiendo de la ciencia, porque según escuché o por ahí vi que tu personalidad o algo así se definía hasta cierta edad y ya después como que tu cerebro ya se desarrollaba así y así es como ibas a hacer toda la vida, ¿no? Y de alguna manera cuando empezaron a estudiar esto de la neuroplasticidad, pues se dieron cuenta como que, no sé si tú tenías algunas creencias respecto a ciertos temas y luego las podías ir trabajando mentalmente
de alguna manera esta neuroplasticidad también hacía como que cambiaras de postura o de creencias y de alguna manera pues redirigieras tu vida en algún aspecto, ¿no? Mira, el proceso de neuroplasticidad sucede desde antes de nacer Ujú. hasta el momento en el que morimos. O sea, siempre está cambiando nuestro cerebro. Siempre nuestro cerebro tiene esta capacidad de adaptarse. Lo que también es cierto es que tenemos una mayor capacidad de plasticidad mientras somos más jóvenes. Mm, Esto debido a cómo nuestro cerebro se va desarrollando, ¿no? Tenemos como menos conexiones cuando somos niños, bebés, y las conexiones pues se van formando a lo largo de nuestra vida con la experiencia, el aprendizaje, y llega un momento en el que pues ya tenemos bien consolidadas muchos circuitos, ¿no? Entonces, al tenerlos ya tan consolidados, de alguna manera tenemos menos capacidad, menos flexibilidad, ¿no? ujú. Pero todavía tenemos flexibilidad. Y aunque seamos eso de perro viejo no aprende trucos nuevos, no es Ujú. tan cierto. O sea, en realidad sí podemos aprender cosas nuevas a la edad que sea, tomando en cuenta que nuestra capacidad disminuye un poco con la edad, ¿de acuerdo? Entonces, esto de poder como centrarnos en una personalidad o en una manera de pensar y que tenga poca flexibilidad, pues sí sucede de alguna manera, pero tampoco digamos que esté escrito en piedra, ¿no? Exacto. A fin de cuentas, si nuestras experiencias nos lo permiten, si cómo nos empapamos de nuevo conocimiento y de nuevas experiencias, pues nos va a permitir todavía mantener cierta flexibilidad cognitiva que nos permita de alguna manera todavía ir buscando nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de aprender, ¿no? Y Mm, nuestro cerebro va a seguir teniendo esta capacidad, aunque tengamos la edad que tengamos. ok. Y se me ocurre, por ejemplo, que si alguien quiere hacer un cambio y está muy motivado, también aquí está este factor de la motivación que ayuda muchísimo, ¿no? Mm. Que no es algo, pues a lo mejor físico o algo que nos comimos, pero que es un factor, pues no sé cómo llamarlo, que no se puede ver ni medir, pero que sí impacta ya a la hora de hacer algo, ¿no? O de buscar algún resultado. Qué bueno que lo mencionas. Realmente este es otro de los, así como te mencioné la recompensa, Ujú. este es otro de los factores clave Ok. para el aprendizaje, la motivación. Eh, Siempre que intentamos aplicar un programa de entrenamiento, cuando estamos experimentando con el aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta la motivación. Mm, La motivación, pues es totalmente relevante, es muy similar a lo que te mencioné del sistema de recompensa, ¿no? ujú. Mientras nosotros tengamos esta intención o estas ganas, esta motivación, pues de tener como una meta final, nuestro cerebro va a facilitar esta consolidación del aprendizaje. Entonces, es otro de los puntos clave para el aprendizaje. Entonces, mientras mantengamos una motivación adecuada o tengamos una motivación adecuada para conseguir algo, vamos a tener mejores resultados que si no está esa motivación. Ok. Y se me viene, por ejemplo, ahorita también a la mente de que hay veces que sí estamos motivados a conseguir algo, pero cuando llegamos ahí nos damos cuenta como que realmente no era tanto como nosotros Ujú. nos hacíamos la expectativa, pero sí nos movió a llegar ahí. No, o sea, como que muchas veces también no es el hecho de llegar, sino mentalmente tú cómo te hablas y cómo te vas, pues sí, justo guiando o moviendo por ese camino para llegar ahí, pero que cuando llegas a lo mejor no es tan placentero o tan Mm, guau como tú te imaginabas, pero te movió a final de cuentas. claro, bueno, esa es una de las dificultades, ¿no? De nuestra mente, que a veces juega a favor, a veces juega en Ujú, contra, y necesitamos intentar mantenerlo a favor lo más posible, más, ¿no? Que si la meta final al final no es lo que esperábamos, bueno, pues es uno de los riesgos que nos tomamos, ¿no? A la ujú, vez es tomar decisiones, pero siempre y cuando tengamos una motivación, va a ser más fácil seguir dando esos pasos. Ese paso. Ahora, cuando falta la motivación, ¿qué es lo que nos salva?
la disciplina. La disciplina. Y para allá iba. Exacto. ¿Qué nos puedes comentar acerca de? La disciplina está muy relacionada a formar hábitos, ¿no? Cuando formas hábitos, es como esto de la repetición, en donde empiezas a automatizar procesos. Cuando te falta energía y motivación, si ya tienes el proceso automatizado, lo vas a realizar. Entonces ahí es donde te salva, te echa la mano. Sí. Cuando te falta la motivación para decir, no quiero dar este paso adelante, si ya lo tienes, este hábito, por la disciplina que has desarrollado, va a salir solito el paso. Entonces, pues nos salva y nos saca de apuros, ¿no? La Sí. disciplina. Que incluso escuché hablando, por ejemplo, en el ámbito de la música, que disciplina mata talento. No, o sea, puede ser una persona súper talentosa, pero que si no es disciplinario y no practicaste o no hiciste lo que tenías que hacer, alguien que a lo mejor no era tan talentoso, pero que tenía mucha disciplina, puede llegar a resultados como mejores, ¿no? De alguna manera. Siempre es mejor un balance, definitivamente, o sea, en donde se encuentren ambas situaciones, pues es donde mejores resultados vamos a encontrar, ¿no? Porque, como tú dices, tener mucho de una cosa y poco de otra, ahí desbalanceamos la ecuación y ya el resultado no va a ser óptimo. Ahora que si la disciplina va a ser mejor que el talento, yo creo que va a depender mucho de en qué ámbito estemos hablando. En la música como tal, ya tenemos cierta capacidad innata, más del 90% de las personas, dependiendo de la población en la que lo evalúen, tenemos una capacidad musical, ¿no? Innata. Entonces tenemos como ya una base con que iniciar. Ahora, con esa base, mucha disciplina seguramente nos va a llevar a lugares muy interesantes. Y por el otro lado, mucho talento, pero nada de disciplina, nada de trabajo, no va a avanzar uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues tener un balance. Si uno siente que tiene una capacidad X, pues tiene que ir de la mano de cierto trabajo. Si sentimos que nos falta cierto talento, pues tal vez haya que meterle un poquito más de la disciplina, pero con eso vamos a llegar, vamos a avanzar, ¿no? Entonces, yo digo que tiene que haber un balance en todo esto. Y además del sistema de recompensas, la motivación, la disciplina, ¿qué otro factor nos podrías compartir o que nos dice la ciencia que favorece para el aprendizaje o el desarrollo del cerebro? Bueno, evidentemente, todo lo relacionado con la salud va a ser básico, ¿no? Como te decía, el hecho de que nuestras neuronas estén en capacidad de realizar sus procesos fisiológicos, van a poder tener esta neuroplasticidad de la mejor manera. Algo que sí me gustaría como darle más importancia es el descanso. O sea, el descanso realmente es clave para tener un buen aprendizaje. Muchas veces, yo recuerdo en la universidad, pues a veces uno quiere estar horas y horas y se desvela estudiando y te levantas y al día siguiente ya no te acuerdas de nada, ¿no? Cuando en cambio, si le dedicas tal vez no tanto tiempo, pero a dedicarle tu atención y después tienes un buen descanso, vas a tener buenos resultados. Y otra cosa que es muy relevante es los recursos atencionales que le dediquemos a lo que estamos haciendo. No sé si has notado que es muy diferente ponerte a practicar solamente haciendo los movimientos a cuando estás dedicando toda tu concentración a lo que estás haciendo. Tiene un valor añadido el dedicar estos recursos neuronales que requiere más esfuerzo, por eso muchas veces es más complicado hacerlo, pero ese esfuerzo tiene su recompensa. Vas a avanzar mucho más si haces una práctica enfocada y dedicándole tu atención a lo que estás haciendo, que solamente estar repitiendo movimientos. Mecánicamente. Solamente estar mecánicamente repitiendo movimientos no va a tener tan buenos resultados como dedicarle tal vez la mitad de tiempo, pero totalmente concentrado en lo que está uno haciendo. Tiene también su relevancia a nivel de cómo se da el aprendizaje implícito, en el sentido de que te das cuenta de algunos errores y los puedes corregir tal vez de manera más detallada que si no le estás poniendo atención. Si no le estás poniendo atención vas a seguir haciendo los errores porque no los viste, no te diste cuenta y lo vas a empezar a integrar a tu rutina, a tu ciclo de movimientos.
Entonces, la atención tiene muchos beneficios. Requiere más esfuerzo mental, totalmente, pero tiene mejores resultados. Y de esto, bueno, no sé si has podido investigar algo o tengas algo de información, pero el tema de la meditación, ¿sabes si puede ayudar o de alguna manera, pues sí, beneficiar como la salud? Fíjate que sí ha habido estudios tanto sobre la meditación como sobre una técnica que se llama mindfulness. Ujú, Tiene tiene mucha utilidad para el aprendizaje, de la mano que tiene mucha utilidad para nuestro bienestar psicológico ujú, como holístico, ¿no? A fin de cuentas, no somos robots, no ujú, somos criaturas, sin pensamientos, sin emociones, este, tenemos una vida con mucho estrés, y que es una de las dificultades para llevar vidas, plenas, ¿no? ujú, E involucra el aprendizaje en el sentido en el que si no tenemos una salud mental, emocional, se daña también nuestra capacidad fisiológica para el aprendizaje ujú. y para que nuestras funciones cognitivas estén al mayor nivel posible. Entonces, técnicas como la meditación, como el mindfulness, todo esto, nos ayudan a mantener un buen estado mental, nos ayudan también a practicar cómo dirigimos y mantenemos la atención, que es uno de los puntos clave para el aprendizaje. Y entonces de ahí proviene el beneficio que tienen todas estas actividades. Ok. Sí, creo que como lo comentas tú, cada vez es más evidente cómo están conectados todo el tema psicológico, emocional con lo fisiológico, ¿no? A lo mejor 50 años atrás, no sé por decir algo, si te decían, si piensas así, vas a tener una implicación fisiológica inmediata, pues, o sea, te juzgaban como de loco, ¿no? Como que ay, las Ujú. emociones como que las hacían así como, pues, para un lado o a las mujeres nada más, ¿no? Sí, en la misma literatura científica, la verdad que las emociones se hacían un poco a un lado. Ujú, Te estoy hablando tal vez hace 60 años, mm, en donde en las neurociencias pues se tomaba como algo muy abstracto, ¿no? Y entonces no se entendía o no se conocía una manera adecuada para estudiar las emociones e integrarlas en nuestro modelo de entendimiento del funcionamiento cognitivo del cerebro. Últimamente, se toman más en cuenta y últimamente ya hemos logrado entender la importancia de las ujú, emociones. Como te digo, somos seres, emocionales. Hay una frase que me gusta mucho, no me acuerdo qué científico la mencionó, pero dice, nosotros creemos que somos, seres pensantes que sienten, pero en realidad somos seres que sienten, que tienen la capacidad de pensar. ujú. Entonces, realmente las emociones son parte más integral, más fundamental de nosotros que nuestra capacidad de pensamiento y cognición. Entonces no podemos hacerlas a un lado cuando tratamos de entender nuestro funcionamiento cerebral. Eh, en, en cualquier situación de procesamiento cognitivo que tú te puedas imaginar, las emociones van a estar involucradas de cierta manera. Ujú. Entonces, mientras también tengamos un entendimiento y un control de nuestras emociones o nuestras emociones estén en un buen estado, eh, pues nos va a facilitar todo este funcionamiento cognitivo que incluye el aprendizaje. Que de hecho tengo entendido, no sé si es verdad, ahorita tú me corriges si no, o sea, la emoción viene primero antes de, o sea, sí, pues surge primero y después yo la hago consciente. Ujú. O sea, yo no decidí enojarme, no decidí ponerme feliz, sino que esa decisión la tomó que el cerebro, que el límbico, el de las emociones que le llaman, y Nuestro ya sistema después límbico. llegó a nuestro consciente y es cuando yo la proceso conscientemente, ¿no? Sí, sí es correcto. De hecho, por la manera en la que nuestro cerebro procesa la información, primero reacciona nuestro sistema límbico, nuestra amígdala empieza a disparar las señales que nos van a generar la emoción y después viene lo que es el sentimiento. El Mm, sentimiento ya es nuestra percepción de esa emoción, ujú, pero para que llegue la información mientras está siendo procesada por diversos circuitos en nuestro cerebro hasta que llega a nuestra corteza prefrontal en donde llegamos a ser conscientes de esta emoción, pues ya primero hubo la respuesta fisiológica ujú, emocional. Entonces, sí, en términos de cronológicamente ujú, cómo van sucediendo las cosas, primero reaccionamos emocionalmente
y después ya tenemos nuestra capacidad de control cognitivo, que también es otra de las cosas que vamos desarrollando con la edad, ¿no? Esta capacidad de nuestra corteza prefrontal de poder controlar a nuestro sistema límbico y decirle, ¿sabes qué? Ahorita no necesitamos esta respuesta tan intensa, pero eso es parte de cómo nuestro cerebro está conectado. Okay. Sí. Y también llegué a escuchar que la emoción es como este pegamento, o sea, como que cuando hay un suceso en el que hay mucha emoción, más fácil se te queda guardado y por eso recordamos mucho momentos felices o momentos muy traumáticos porque hubo una emoción muy fuerte. Sí, de hecho, en cualquier literatura donde revisan situaciones altamente emocionales y situaciones que no tienen un contenido emocional fuerte, el aprendizaje o la memoria va a ser consolidada como más fuerte en cuando hay un componente emocional. Este componente emocional puede ser positivo o negativo en el sentido que sea emociones relacionadas a la alegría o negativo como relacionadas al enojo, a la tristeza, que negativo, bueno, pues es una manera de definir cuál es la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, pero que sean intensas, sin importar qué tipo de emoción como tal. Pero sí, esta es la relación que tiene nuestro sistema límbico con nuestro hipocampo. Son dos estructuras que están como muy cercanas anatómicamente en nuestro cerebro. El hipocampo es una estructura que se encarga de consolidar memorias conceptuales, como esto de me acuerdo de cuando me caí, me acuerdo de cuando conocí a esta persona. Ese tipo de memorias se consolidan en el hipocampo. Y la amígdala, que es la estructura que decide de alguna manera cuál va a ser nuestra respuesta emocional ante un estímulo, están prácticamente pegaditas. Entonces hay una relación muy fuerte entre nuestra respuesta emocional del sistema límbico y nuestra consolidación de memoria por el hipocampo. Entonces, de alguna forma podría ayudar que cuando yo esté estudiando o tratando de aprender algo, conscientemente trate de darle como esa emoción o esa intención para que de alguna manera también lo pueda grabar mejor. Sí tiene su beneficio. Hay maneras de lograr esto, que pueden estar también relacionadas a esto de la recompensa, ¿no? Cuando uno siente que va a tener un desenlace benéfico, favorable, lo que estemos haciendo, pues de alguna manera vamos a tener reacciones emocionales positivas y va a facilitar el aprendizaje. Ok. Y de todo lo que has ido aprendiendo e investigando, ¿qué es lo que más te ha como sorprendido o que no te esperabas respecto al cerebro, sus procesos, Uy, qué buena pregunta. Pues a mí me ha llamado mucho la atención la capacidad que tiene nuestro cerebro para añadir información para darle sentido a nuestro entorno. Resulta que nuestro cerebro trata de ser muy eficiente. Nuestro cerebro, con la menor cantidad de información posible, trata de crear una imagen de nuestra realidad. Esto significa que a veces comete errores. Por eso a veces las ilusiones ópticas nos engañan, ¿no? Porque metimos información extra que no está ahí para tratar de darle sentido a la imagen que estamos observando. Pero esto nuestro cerebro lo hace con todo, con toda la información que recibimos, hasta con la misma información de ideas y mental que nosotros generamos. Y me parece muy interesante porque la complejidad de la realidad que entendemos, de alguna manera va más allá de la información que realmente recibimos y manejamos. Y la única manera en la que logramos esto es que nuestro cerebro como que añade, le pone un poquito de su cucharita, ¿no? Y para eso forma nuestra percepción de la realidad. Ya me es algo que ha sido muy interesante para mí. Sí, y ahorita que comentas esto también, por ahí escuché una vez que esta era la explicación de los estereotipos de alguna forma o del por qué juzgábamos antes de conocer a alguien, por ejemplo, ¿no? Como que si lo vimos y nuestro cerebro interpretó como que no era alguien amigable, ya de alguna manera en nuestra realidad como que alerta, ¿no? Como que déjame cruzo de la calle o cosas así. Es un poco lo que tú comentas de
que siempre estamos viendo y nuestro cerebro siempre le está ahí añadiendo. Sí, te digo, nuestro cerebro quiere ser eficiente, nuestro organismo como tal quiere ser eficiente, quiere utilizar la menor cantidad de energía Ujú. posible para obtener el resultado, ¿no? Entonces esto requiere que a veces haga predicciones de Mm. las cosas, con base en lo que ya conocemos, con base en lo que hemos aprendido, hacemos inferencias de la información, pero esto a veces nos genera errores Ujú. que pueden ser tan básicos como una ilusión sensorial o tan complejos como hacer un prejuicio Ujú. sobre un pensamiento de una situación, de una persona, etcétera. Sí, y también por esto de que siempre está como buscando ahorrar energía, también por eso luego nos cuesta mucho aprender cosas nuevas, ¿no? Porque al cerebro no le Sí, gusta meter más, o sea, como que, como dices justo, lo menos que se puede esforzar sí. es lo que... Sí, y como te digo, el hecho de poder dirigir recursos atencionales a algo que estemos haciendo o que estemos queriendo aprender, cuesta. De hecho, me imagino alguna vez te habrá pasado que estás queriendo aprender algo que es muy complejo y le dedicas media hora muy intensa mentalmente mentalmente. ¿Cómo te sientes al acabar? Cansado. cansado. Sientes tu Ujú. cerebro pesado. Sí. Gastaste mucha energía. Literalmente tu cerebro en ese momento utilizó mucha energía y sus niveles de energía bajan y se siente uno cansado. Ahora, pues significa que fue bueno el tiempo que utilizaste, porque le dedicaste recursos atencionales a la actividad que estuvieras haciendo y esto va a facilitar el aprendizaje sobre ese momento. Pero sí, nuestro cerebro definitivamente intenta encontrar atajos siempre. Ujú. Siempre intenta buscar la manera de gastar menos energía. Que hablando ya específicamente de ese tema de la energía o como la gasolina del cerebro, tengo entendido que es la glucosa. La glucosa Mm. es la molécula por excelencia energética en nuestro cerebro. Y por eso probablemente cuando alguien pues tiene mucho trabajo o está estudiando, está comiendo cosas dulces, como... De hecho, nuestro cerebro tiene un gasto metabólico muy Mm. alto para el tamaño que tiene, para Ujú. el peso que tiene nuestro Sí. cerebro. Su gasto metabólico es muy alto, sobre todo pues lo comparamos con nuestros otros órganos, Ujú. el cerebro se los lleva de calle, o sea, tiene un gasto energético muy alto. Cuando tenemos actividad mental muy intensa por periodos prolongados, necesitamos estarlo resupliendo de alimento. Mm. El alimento alto en glucosa pues va a ser el que más energía nos permita tener como más rápido, Ujú. aunque a largo plazo no necesariamente sea lo mejor, Ujú. porque seguramente este tipo de alimentos no son muy saludables que digamos, Ujú. pero son los que más glucosa nos permiten tener en un periodo corto de tiempo. Sí, y que también porque probablemente estamos como en este estado de estrés, también a su vez pues nos da estos piquitos de dopamina, ¿no? Ujú. Probablemente por eso cuando estamos súper cansados se nos antojan cosas así como con Sí, mucho azúcar, con mucho mucho dulce, ¿no? azúcar, mucha grasa, ¿no? También, Mm. Ujú. es correcto. Muy bien, Luis, pues haciendo un breve resumen, sistema de recompensas, motivación, buenos hábitos y qué otro, Pues la atención la que atención. que le Ok, dediquemos a lo que hagamos. perfecto. Pues ya para ir cerrando este episodio, ¿cómo crees tú que podemos vivir mejor? Pues yo creo que la palabra clave va a ser balance, Ok. en el sentido que logremos encontrar un balance en cuanto a, mira, la vida no puede ser solamente trabajo, esfuerzo, pero tampoco puede ser solamente descanso Ujú. y diversión, ¿no? Tiene que haber un balance. Entonces, y este balance se va a reflejar en nuestra capacidad de aprender y de utilizar el aprendizaje que hayamos obtenido, porque eso es algo Ujú. también Sí, importante. No se trata nada más de obtener aprendizaje, sino de nuestra capacidad de de utilizar ese aplicarlo. aprendizaje, de Sí. aplicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra clave va a ser balance, porque en la medida en que todos estos factores tengan, estén equilibrados, le vamos a sacar mayor provecho tanto a nuestro aprendizaje como a la aplicación que le demos a dicho aprendizaje Ujú. y al bienestar que nos produzca esa actividad. Sí, que de hecho ahorita que mencionas esto, que sí es súper importante, hay una frase que dice, el conocimiento es poder, pero no, el conocimiento aplicado es Es poder, poder. Estoy ¿no? de acuerdo.
Ok, pues muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Por acá abajo vamos a dejar su contacto, si alguien lo quiere por ahí buscar. Luis, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que se abran espacios para hablar de estas cosas que yo creo que son muy interesantes y a Sí. veces hace falta conocer un poquito más. Entonces, pues te agradezco mucho la invitación. Al contrario, de nuevo, gracias a ti. Y no olviden por acá suscribirse, darle like, comentar, compartir si creen que les puede servir a alguien. Y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Muchas gracias.